Continuaremos avanzando con dedo medio y dedo índice. Realizaré la curvatura correspondiente a mi molde como de costumbre. En esta oportunidad la luneta no la voy a necesitar. Adhiero las pestañas inferiores completamente iguales. Abro las pestañas superiores para medir el molde en la uña a trabajar. Al medir el molde siempre es importante que evalúes la conformación de la uña natural y cómo es su anatomía. La línea central del molde la vas a situar al centro de la uña natural si el falange proximal y falange distal están derechos. Luego, como de costumbre, vas a realizar las mediciones del corte angular. Ayúdate mucho a verificar el corte mediante las líneas que ya vienen dibujadas en el molde. Por ello también es importante que trabajes con moldes modernos, que vengan con áreas de prepicado que te pueda servir de guía y que vengan con estas pequeñas líneas que significan el corte angular en zonas de encastre. Además de ello, en su estructura vertical te permite realizar estructuras como la cuadrada, estileto, almond y coffin. Además de otras estructuras un poco más avanzadas llamadas almendra gótica, almendra rusa, pie, entre otras. Elimino un poco las esquinas del molde, esas pequeñas puntas, para que pueda calzar mucho mejor en las zonas de encastre. El corte angular oval que hago debe de ser un poco más profundo para estos tipos de dedos, ya que posee mucha piel alrededor en los contornos. Al ver el molde en esta vista me doy cuenta que un lado está más angosto de otro, así que profundizo un poco más, ya que el hecho de que también te quede disparejo este corte va a deformar tu molde en la zona central. Posiciono el molde y ajusto primeramente hacia el dedo con las pestañas superiores. Luego, en vista lateral, voy a verificar la caída que tiene el molde para una uña natural cóncava. La misma debe de ser de 5 grados inclinados. Ajusto mi molde por la parte baja y en este dedo voy a realizar una estructura coffin. Recuerda que para esta estructura no vas a unir las pestañas superiores de tu molde, es decir, la parte holográfica del molde
no la unes completamente. Como lo puedes observar en vista lateral, la parte negra, que serían las pestañas inferiores, sí van unidas totalmente. Una vez que preparé la lámina unguial, procedo a aplicar base rubber. Aplico una capa delgada en la uña natural y este producto lo dejo con 1 milímetro de separación hacia la zona de cutícula. Luego, con una gota de producto un poco más grande, voy a unir uña natural con molde. Esto va a permitir que el molde quede fijado y que luego, y cuando comience a estructurar, no haya posibilidad de movimientos. Doy vuelta a la uña para nivelar el producto y una vez nivelado, llevo a lámpara a secar por 60 segundos. Para estructurar la cama clear, voy a ocupar como de costumbre poligel transparente. La técnica que voy a estar trabajando en esta uñita coffin será técnica de reversa en un solo tono hacia punta. Extiendo el producto primeramente hacia las zonas de encastre. Recuerda mantener la humedad de tu pincel, pero no en excesos. Presiona, presiona, presiona el producto y al mismo tiempo vas a ir estirándolo hacia la punta para crear el largo deseado. En este caso, para el tipo de técnica que voy a realizar, que será una técnica con efectos de craquelado en la punta, en el French, voy a realizar la cama clear hasta la punta, hasta el largo de la estructura que estoy realizando. Este procedimiento lo elaboro así solo porque la técnica que voy a ejecutar en la parte de arriba me lo amerita. De igual manera es importante que recuerdes que la cantidad de producto para una cama clear debe ser poca y debes estirarlo y posicionarlo muy bien para que no cree grosores en la uña. Ajusté mi molde una vez que terminé de posicionar el producto para que tome una curvatura natural. Y en este momento estoy dibujando una X sobre la estructura para verificar dónde está mi triángulo para crear la reversa. Un poco de la teoría que explicamos al comenzar el módulo 3 de acrílico intermedio. Una vez tengo la medida, voy a tomar mi primera perla de poligel cover. Comenzaré ejecutando toques para esparcir el producto primeramente hacia las zonas de encastre. Recuerda que debes de crear unas paredes
con un bisel con profundidad. Estas paredes van a tener diferentes medidas, tanto en el centro, en la zona media y en las zonas de encastre. Como puedes observar, cambié el poligel y estoy trabajando con la marca Flamenco. En este caso, has podido notar que el producto es un poco más aguado. Tiene un comportamiento más a gel. Así que igual puedes trabajarlo con un poco más de paciencia y cuidado y tratando de no presionar tan fuerte para que no destruyas la estructura que acabamos de realizar. En vista lateral veo que está muy alta la punta de la reversa, así que presiono para que la misma descienda. Para una estructura coffin, esta almendra debe terminar un poco más en curva, un poco más estrecha. Es decir, que no es una almendra redonda. Y así sucesivamente vas a elaborar los tipos de almendra referentes al tipo de estructura que estás realizando. Por ejemplo, si es una uña estileto, por supuesto, esta reversa debe ir mucho más angosta en su punta. Una vez verifico las paredes en vista lateral y frontal, puedes llevar a la lámpara por 60 segundos. Aplicaré una segunda perla más chica para hacer el llegado a la zona de cutícula. Primeramente te vas a preocupar por esparcir el producto hacia ambos laterales y áreas de sinus. Una vez tenga listo ese procedimiento, vas a difuminar el producto hacia la punta. Siempre vas a procurar de que el producto llegue muy bien a las zonas de encastre para que no quede en transparencia luego cuando limas la estructura. Es importante que limpies muy bien el pincel, ya que si lo sigues trabajando un poco contaminado con el mismo producto, lo que vas a hacer es que el poligel se vuelva más chicloso y se adhiera muchísimas más veces a las cerdas. Lo bueno y la ventaja de este producto es que si deformas la estructura, puedes corregirla antes de llevar a lámpara.
Así que no hay excusas para que las estructuras nos queden desniveladas o sin cumplir los parámetros y alineamientos de las mismas. Con el pincel Kolinsky número 8 me voy a encargar de sellar todo el producto hacia la punta. Este pincel, gracias a su tamaño y la cantidad de cerdas, me ayuda a crear un nivel o una alineación muchísimo mejor en el producto. Verifico laterales y me doy cuenta que hace falta altura en zona de peralte. Con una siguiente perla, en este caso cambié de poligel y estoy ocupando el mismo de Cosia que tiene brillitos. Y decidí hacerlo así para darle un atractivo al área de cutícula, ya que este producto contiene micro glitter. Y de igual manera voy a extender primeramente hacia el área de los sinos, posicionando el producto cerca de la piel, mas no encima de la piel. Recuerda que ningún producto debe tocar esta zona, pero si llegase a suceder, debes de limpiar muy bien antes de fotoiniciar en lámpara. Y con esta perla aprovecho de darle el nivel al peralte, que significa que debe quedar como un ascenso al punto más alto. El sobrante de producto lo llevo hasta la punta. Ojo, debo aclarar en este punto que como estoy trabajando con otro tono hacia el área de cutícula y el producto abarca la mitad de la uña al momento de difuminarlo, no quiere decir que voy a encapsular para que este producto me tape todo el color que coloqué anteriormente. Esta técnica que acabo de elaborar no la voy a encapsular. Al momento de yo limar por la parte superficial, voy a definir el tono que coloqué hacia cutícula y el tono que coloqué hacia la punta de la reversa. Una vez finalizado, llevo a lámpara por 60 segundos. Y retirado de lámpara, vas a quitar esa pequeña capa de inhibición que dejan los productos en gel con un wipe y alcohol. Para perfeccionar las paredes de la técnica de reversa, voy a utilizar la fresa Conovit a 20.000 revoluciones por minuto. Comenzaré por el lado derecho y la dirección que ocupo sería izquierda, es decir, letra F. Comenzarás desde la punta y guiarás la fresa hacia las zonas de encastre. Recuerda que al momento de limar las paredes de la reversa, la idea es que crees un bisel profundo para que el producto que vas a colocar próximamente
pueda quedar por debajo de las paredes. En vista del grosor que tengo en esta pared, puedes observar cómo la fresa no calza y tiende a salirse. Una vez ya cree la profundidad, la fresa hará mucho mejor el trabajo. En punta vas a trabajar con mucho cuidado cuando con la fresa se hace. Ya la punta por lo general la vas a estructurar muchísimo mejor con la lima. Recuerda la inclinación que debes de tener en lima para crear y profundizar ese bisel. Les muestro en cámara cerca cómo se ven las paredes y dónde me falta aún por limar para que se vea más recta. Preocúpate siempre por definir muy bien estos laterales en las paredes, ya que es lo que te va a garantizar que luego cuando coloques el siguiente tono hacia punta, este quede un diseño de sonrisa perfecto. Limo por encima de la técnica de reversa para verificar muy bien esas paredes y aquellos altos y bajos que pueda tener la estructura hasta este momento. Realizar un trabajo de reversa y French, la verdad, demora y nos quita bastante tiempo, ya que debes de hacerlo con calma y con mucho cuidado para que la misma quede cumpliendo con los parámetros de esta estructura. Continúo con el proceso de limado porque estoy detallando muy bien tanto la superficie como las paredes. Evalúo nuevamente en vista lateral y vista frontal. Una vez limado la técnica de reversa, elimino completamente los residuos de polvo que quedaron en ella. Utilizarás en este momento un gel paint de color blanco. Con él
Vamos a delinear completamente las paredes de la estructura. Preocúpate de que el gel lo posiciones el 100% sobre las paredes, tanto desde abajo donde está el molde como hacia arriba en la superficie. Y en este momento no vas a aplicar excesos de producto. Simplemente se trata de cubrir toda la pared, más no aplicar excesos que quede grueso el producto en las mismas. Si tocamos piel, limpio el pincel y paso por esa zona antes de llevar a lámpara. Y una vez limpio, llevas a lámpara por 30 segundos. Luego voy a ocupar el poligel blanco de la marca Clique. Una perla mediana es suficiente para el procedimiento que voy a hacer en este momento. Como les comenté, voy a hacer una técnica de craquelado en punta. Voy a extender el producto hacia los laterales y creando el borde libre de la estructura. En este momento se hará mucho más fácil crear este borde libre, ya que tengo como base la cama clear. Así que debo posicionar el producto tapando toda esa base de clear. Esta capa de blanco la vas a aplicar fina. No tienes que llegar con este producto a la altura que tienes en las paredes de la reversa. Y en este caso no lo vas a hacer de esa manera, simplemente por el tipo de diseño que te voy a explicar más adelante. Si la estructura la fueses a elaborar en un solo tono, en blanco por ejemplo, vas a llegar hasta las alturas de las paredes, tanto de laterales como del frente, sin necesidad de próximamente encapsular con algún tipo de producto, es decir, gel constructor o poligel transparente. Aplico 2 perlas más chicas en las zonas de encastre para hacer llegar el producto en esa zona. Delinea muy bien el producto en las zonas de encastre, de manera que estos queden alineados con los paroniquios hasta la punta. Recuerda que para una estructura coffins, los paralelos los puedes ejecutar completamente recto, como los de una cuadrada,
o puedes tener un ángulo variante de 20 grados elevados. Ok, una vez estructuré esa pequeña capa de base transparente, vas a aplicar especie de bolsa o también puede ser papel film. Y te vas a ayudar con un palito de naranjo a craquelar todo ese producto que aplicaste anteriormente. Toma en cuenta que esto lo haces con el producto fresco, húmedo. No debes de llevar a lámpara y luego adherir la bolsa, porque no funcionará el efecto. Ahora, una vez que ya tienes el pequeño diseño formado, craquelado y a tu gusto, sí puedes llevar a lámpara y vas a secar por 60 segundos. El llevado a lámpara lo vas a realizar con esta pequeña bolsa aplicada a la uña, tal cual como te lo muestro en pantalla. La idea es que levantes el producto lo más que pueda en este momento. Llevas a lámpara y te muestro los efectos que vamos a ocupar. Son efectos espejos. Una vez retirado de lámpara puedes eliminar la bolsa porque ya el producto está seco. Vas a aplicar una capa fina de finish gel sobre toda la uña. Y acá te voy a explicar dos formas si quieres darle un efecto diferente a la estructura. Por ejemplo, yo comencé haciéndolo con un vitrificante, ya que este producto no contiene capa de inhibición y los efectos espejos en polvo fusionan con un vitrificante para que queden metalizados. Y es un procedimiento que te voy a mostrar a continuación. El finish, por supuesto, lo llevé a lámpara y lo sellé. Una vez sellado, me voy a ayudar con un pincel y voy a aplicar el polvo sobre la uña. Voy a estar trabajando con 3 tonos y voy a hacer como un pequeño degradé entre ellos. Irás aplicando este producto sin ningún orden en específico. La verdad lo vas a hacer a tu gusto y como tú quieras crear los difuminados entre estos pequeños efectos. Si notas que falta producto, puedes aplicar un poco más para que penetre más esas pequeñas elevaciones que hicimos en el poligel. Al retirar el exceso de polvo te puedes dar cuenta cómo el efecto queda metalizado y brillante. La segunda opción que te voy a proponer es que el efecto se vea más holográfico y no tan metalizado. Pero para ello ya no vamos a ocupar un finish gel, sino todo lo contrario. Necesitamos un producto que contenga capa de inhibición. Y en este momento estoy ocupando una base coat que la voy a aplicar sin pincelarla. Una vez sellado en lámpara, 30 segundos es suficiente. Vas a repetir el procedimiento del posicionamiento del efecto.
Y ya a simple vista puedes observar cómo cambia el efecto dándole y aportándole más intensidad al tono. Pero quise explicarte ambas técnicas para que veas que con el mismo producto, pero solo cambiando la base, en este caso finish o base coat, puedes lograr efectos diferentes. Cuando hacemos este tipo de efectos en uñas, es normal que veas la estructura un poco más manchada, las paredes de la técnica de reversa queden muy manchadas. Pero recuerda que limaste esas paredes y esa estructura por arriba. Por ende, no debería de perjudicar tu trabajo al momento de terminarlo. Una vez terminaste de posicionar completamente el polvo, espejo u holográfico, vamos a encapsular con gel constructor. Y lo voy a hacer con gel constructor porque quiero que se vea mucho más brilloso y más transparente este efecto. Recuerda que el poligel, por más que seas un producto más pastoso, y me puede que el encapsulado quede un poco más turbio y no completamente transparente, que es el efecto que quiero lograr en esta uña. Recuerda manipular el producto de forma vertical, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Evita manipularlo en forma de círculos, ya que esto hace que el producto cree muchas burbujas. Trabajar con gel constructor cuando estamos en época de frío, la verdad se hace un poco más difícil porque el producto se pone mucho más denso. Pero también es ideal justo trabajarlo en esta época porque puedes tener una manipulación idónea y perfecta del producto sin riesgos a que se vaya a esparcir por el molde en sus laterales. Lo que sí te voy a recomendar en este momento es que esas paredes superficiales de la reversa no debes de encapsularla. Solamente vas a preocuparte de encapsular el French y las paredes del French, de la estructura en general. El cover no se encapsula. Visualizo la uña tanto en vista frontal como en vista lateral para unificar el producto. Es normal que cuando trabajes con este tipo de efectos más dedicados a la punta, a crear otro tipo de French y mezcles tantos productos, veas grosores en la uñita artificial. Todo eso lo vamos a retirar muy bien, contorno al finalizar el trabajo. Llevé a lámpara y sellé este producto con el cual encapsulé. Verifico que haya secado correctamente y al verificar me doy cuenta que justo en el centro hay un vacío de producto. Así que tomo una perla más chica, la posiciono y sello nuevamente. Una vez sellado, retiro el molde. Presiono por la parte baja y voy retirando con mucho cuidado. Siempre el retiro debes hacerlo hacia abajo.
Quiero mostrarte la parte baja de la uña, los paralelos. De igual manera, siguen estando finos. Y aún así, cuando lime, les daré la medida idónea para este tamaño de estructura. Comenzaremos a aplicar el molde en el dedo índice. Vamos a estructurar una uña cuadrada y en este momento te enseño otra técnica para que el molde no se cierre en punta. Debido a que como es una estructura cuadrada, necesito que el molde quede completamente recto desde paroniquios y con un óvalo perfectamente formado en la punta. Este molde no calza en las zonas de encastre, así que le voy a hacer un pequeño corte de hiponiquio en forma de media luna. Aproximadamente desde la línea número 2 profundizo hacia el centro del molde, culminando en la línea número 2 del otro lado. Al posicionarlo podemos observar cómo el molde ya llega a las zonas de encastre. Por ende, ahora me voy a dedicar a realizar el corte angular. Procedo a llevar a la uña y calzar el molde de acuerdo al tipo de uña en el que estoy trabajando. En este momento puedes observar que queda un vacío en el centro y esto se debe a que el molde en sus esquinas está muy pronunciado y no me permite hacer el llegado correcto en la zona central. Es por ello que te he recomendado también en los otros dedos quitarle un poco estas esquinas al molde. Por supuesto, esto es algo que no sucede cuando tenemos hiponiquio normal o hiponiquios oval. Estoy trabajando en una uña con onicofagia y por ende no hay un borde libre con el cual el molde se sujete. Para una uña cóncava, molde inclinado a 5 grados. Y para una estructura cuadrada, recuerda que toda la parte holográfica del molde queda abierta. Acá te enseño una de las formas que te va a ayudar a saber si el molde está colocado de forma correcta para una estructura cuadrada. La idea es que puedas visualizar una línea recta desde los paroniquios hacia el largo que estás estructurando. Termino de ajustar el molde para comenzar con la estructura. Aplico base rubber en
en la lámina unguial una capa muy delgada y dejando 1 milímetro de separación hacia la cutícula. Y con una pequeña gota de producto voy a crear una extensión entre el borde libre y el molde. Una vez hago ese proceso, ya sabes que debes nivelar y llevar a lámpara. Con una pequeña perla de clear voy a crear el borde libre de la uña y la cama clear. Presionarás el producto y lo llevarás hacia las zonas más importantes, que serían zonas de encastre. Luego estirarás el producto hacia la punta. Acá voy a estar trabajando también una técnica de French, pero doble, ya que es una técnica que está en tendencia en este año 2022 y quiero que tú la aprendas para que puedas llevarle un nuevo servicio a tus clientas. Para ello necesitas construir la cama clear hasta el largo que estás realizando tus estructuras. Por supuesto, recuerda que estás trabajando con una uña cuadrada y los paralelos deben ir completamente rectos, al igual que su punta, ambos en un ángulo de 90 grados. Presiono un poco el molde hacia las zonas de encastre para otorgarle un poco de esa curvatura o arco de medio punto, pero solo un poco, mis amores. Acá voy a definir el método del triángulo para colocar mi primera almendra de la reversa. En esta oportunidad, como voy a trabajar con 2 almendras, la primera debo hacerla más chica y luego la segunda más hacia la punta de la extensión. Es decir, que la primera almendra la voy a posicionar aproximadamente entre una numeración o 1,5 del molde. Posiciono la perla y comienzo a esparcir mi producto hacia las zonas de encastre. Como estoy trabajando en una estructura cuadrada, estas almendras trataremos de que nos queden un poco más redondas. Y quiero que vayas notando acá la diferencia de la almendra que hice en la estructura coffin y las que voy a realizar en la estructura cuadrada, las cuales deben adaptarse al tipo de punta con el que estás trabajando. Preocúpate de delinear muy bien las paredes en este momento para que el limado que tengas que hacer sea menor.
En vista lateral me doy cuenta que la pared izquierda se ve el producto un poco desvanecido, así que lo recojo y lo introduzco. Presiona con suavidad para que el producto no lo vayas a deformar. De igual manera debo recordarte que la humedad que tienes en el pincel debe ser húmeda. Aún así, cuando hidratas el pincel, te recomiendo retirar el exceso de producto en la servitualla. Una vez finalizamos con el proceso, verificamos y llevas a lámpara por 60 segundos. Procederé a aplicar la segunda perla dirigida hacia el área de cutícula. Abre el producto hacia ambos laterales y luego difumínalo hacia la punta. Una vez tengas ese proceso realizado, vas a elevar tu pincel a 90 grados y te vas a ayudar a sellar el producto en área de cutícula. Recuerda que el mismo no debe tocar laterales o área de cutícula con respecto a la piel. Con esta perla aprovecha y realiza el ascenso del producto hacia el punto más alto. Una vez terminado este proceso, verificas la uña en vista lateral, vista frontal y llevas a lámpara por 60 segundos. Sacado de lámpara, eliminas la capa de inhibición con un wipe y alcohol y procedemos a limar con la fresa Conovit a 20.000 revoluciones por minuto las paredes, definiendo ese pequeño bisel de profundidad que debemos crear. Y como puedes observar, esta almendra es mucho más redonda que la que ejecuté en la estructura coffin. Termino de detallar las paredes con una lima de carbono. Ángulo de la lima aproximadamente 35 grados. La misma no puede ir recta.
Una vez terminé el proceso de limado, limpio toda la superficie y procedo a aplicar un gel paint, en este caso color azul. Y voy a dibujar una segunda almendra. Al mismo tiempo esmaltaré las paredes de la primera reversa. En este caso estoy trabajando con el tono azul porque quiero darle una profundidad a la segunda reversa que haré. El proceso de todas formas lo verás y lo entenderás más adelante. Por el momento vamos a quedarnos con que debes elaborar otra almendra con este producto. De igual manera, preocúpate de sellar muy bien las paredes y de aplicar la cantidad de producto idónea para que abarque tanto la pared inferior como la superior de la reversa. Y para seguir con la misma armonía en punta de estas almendras, vas a pincelar este producto redondo de igual manera como estructuraste el cover en la primera parte. Una vez termines este procedimiento, llevarás a lámpara y sellarás por 30 segundos. Luego, trabajaremos con un tono blanco y cubriremos esa pequeña reversa que pincelamos con el tono azul. Vas a cubrir completamente hacia las zonas de encastre de ambos laterales. Y luego te encargarás de perfeccionar la pared y darle en punta esa estructura oval o redonda. Delinea muy bien las paredes y esparce el producto hacia la punta. Este procedimiento se elabora de esta manera para darle un poco de profundidad a este tono. Ya verás el resultado final, cómo nos quedará. Es importante que sigas la misma geometría de la primera reversa para que la uña pueda tener armonía con su punta cuadrada. Una vez terminemos de realizar este procedimiento, vas a llevar a lámpara y secar por 60 segundos. Luego, retirado de lámpara, retirarás la capa de inhibición y procederás a limar las paredes
de esta segunda técnica de reversa. En este caso, como es menor el procedimiento de limado que voy a ejecutar, lo puedo hacer directamente con la lima. Realmente todos los procedimientos de limado en técnica de reversa, si tú gustas, puedes hacerlo únicamente con lima. Solo que yo necesito trabajar de igual manera con ambos productos, tanto con drill como con lima, para que tú puedas observar el procedimiento. Preocúpate en este momento de perfeccionar esa técnica, y si notas que la estructura quedó un poco gruesa en sus laterales, disminuye el grosor de producto justo en este momento, ya que después, cuando coloquemos el color faltante hacia punta, no habrá reversa para mejorar lo que no se hizo en su momento. Una vez terminado mi proceso de limado, limpio muy bien del polvo y procedo nuevamente a colocar gel paint en las paredes de esta segunda reversa. Continúo trabajando con el mismo tono, porque recordemos que lo que quiero lograr en esta segunda reversa es una técnica de profundidad. Por ello trabajo con el mismo tono azul. Una vez colocado ese tono, llevas a lámpara por 30 segundos. Y terminamos la punta del French con el tono blanco, el mismo que coloqué en la segunda técnica de reversa. Me encargaré de esparcir esta primera perla hacia laterales y punta. En vista de que tengo producto transparente en la parte baja, debo esparcir muy bien el tono que estoy colocando, tratando de arropar esas paredes transparentes que tengo de base, ya que si no lo hago de esta manera, al momento de realizar el limado, se va a notar una transparencia del producto, bien sea en punta o en laterales o zonas de encastre, que es donde suele suceder con mayor frecuencia. Colocaré una segunda capa para darle altura y hacer el llegado a las zonas de encastre. Delinea muy bien el producto hacia esas zonas e introdúcelo perfectamente en las paredes de esa técnica de reversa.
el mismo procedimiento lo vas a elaborar al siguiente lateral. Cubrirás muy bien esa pared que esmaltaste con el tono azul. Y delinearás al mismo tiempo los paralelos. Recuerdan que los mismos deben de quedar rectos. Repetiré perlas en el área de los laterales. Y este procedimiento lo elaboro porque veo que falta producto en esa zona y las paredes de los laterales se ven con un pequeño hundimiento. Antes de colocar estas dos perlas faltantes, sellé el producto anterior en lámpara a 60 segundos. Y para culminar los últimos detalles, voy a aplanar el producto ayudándome con un pincel Kolinsky. Gracias a que sus cerdas son un poco más fuertes y hay más cantidad de pelitos, me va a ayudar a estilizar un poco más ese producto en la zona de los laterales. Una vez terminado ese procedimiento, llevaré a lámpara y secaré la estructura por 60 segundos. Comenzaré a realizar la técnica de limado y para ello voy a ocupar el drill con una fresa de cerámica a 20.000 revoluciones por minuto. Esta técnica de limado es muy parecida a los retiros, así que presta atención acá cómo lo vas a elaborar. La fresa no debe de realizar profundidades en la uña, es decir, no debes de presionarla. Primeramente debes estar trabajando hacia la dirección izquierda, que sería la letra F, y debes ejecutar trazos continuos hasta la punta. En este caso, yo estoy trabajando en la zona que lo amerita, que es desde zonas de encastre hasta punta. Procuro en lo posible de no trabajar en el cover, que sería la técnica de reversa o almendra, porque el grosor lo tengo justamente en el French. Mientras más alta es la velocidad, con mayor facilidad va a deslizar la fresa. Así que no debes de temerle y bajar la velocidad a 10.000 revoluciones por minuto, ya que obviamente el torno no te va a funcionar de la misma manera
como me funciona a mí en esta clase. Y para limar un poco la punta, debes posicionar la fresa elevada a 90 grados completamente. Vas a comenzar de izquierda a derecha. Recuerda que estoy utilizando la fresa en este momento para eliminar excesos de producto que siempre te van a quedar al momento de elaborar este tipo de efectos en las estructuras. Acá ya podemos ir viendo cómo se ve delineado nuestras dos técnicas de reversas, las dos almendras que ejecutamos. Y fíjate cómo en la segunda almendra trabajé con el mismo tono blanco y se puede notar un color completamente diferente. Y esto es del efecto que tanto te hablaba de profundidad. Puedes hacerlo con el color de tu preferencia y siempre vas a obtener un resultado así. No dejes detenida tu fresa en una sola parte de la uña. El trazo que debes ejecutar tiene que ser continuo para que no crees hundimientos o surcos en la uña artificial. Una vez desvanecido la cantidad de producto idóneo con el torno, procedo a realizar la técnica de limado paso a paso con una lima de carbono, comenzando primeramente por la punta con un ángulo de 90 grados para esta estructura coffin. Y seguidamente de ello voy con el paso número 2 a limar los paralelos, que en este caso y en esta estructura fueron construidos completamente rectos. Y en vista de que tengo grosores en la zona de los laterales, allí vas a enfocarte un poco más a limar. Luego continuaremos avanzando con la pared superior. Y con un movimiento multidireccional o movimiento de va y ven, vas a estilizar completamente la estructura y eliminar esos grosores que tienes desde el área de los sinus hasta la punta. Observen cómo yo voy limando y retirando exceso de polvo para ir verificando si mi estructura está quedando en una forma adecuada. Mido el balance para verificar dónde sobra producto y probablemente dónde pueda faltar. Si veo que mi estructura tiene una caída hacia punta y cuando coloco mi lima tiene exceso de producto en la parte central del balance, allí es justo donde debes posicionar la presión de tu lima para eliminar ese exceso y hacer que tenga armonía con la punta todo el balance.
Me acerco a área de cutícula por el lado curvo de la lima. Voy a tomar una lima fina para sellar un poco las zonas de encastre. Procura no limar en exceso estas zonas de encastre, ya que vas a desvanecer el producto y el paralelo va a verse con un faltante del mismo en estos puntos. Lima hacia afuera, del cover hacia el French, para que el producto blanco no manche las paredes del cover. Y viendo detalladamente la estructura en vista frontal, me puedo dar cuenta que hay un pequeño desnivel hacia la punta. Así que vas a ubicar la lima, a eliminar un poco del grosor en el centro del French. Procura de que la lima no toque la punta porque más hundida va a quedar. Haré las mediciones respectivas con la lima en la zona del balance. Y quitaré exceso en la zona central para que mi punta se pueda ver recta, desde el peralte hasta la punta. Continuaré avanzando con la estructura cuadrada. Comenzaré por punta, paralelos de ambos laterales y así continuaré realizando el procedimiento de técnica de limado explicado en la teoría. En las paredes inferiores es importante que ubiques tu lima completamente recta
a como te lo permite la estructura. La lima, siempre cuando realices esta técnica, va a ser tu mejor aliada para realizar diferentes medidas, bien sea en las paredes superiores, punta, paralelo, paredes inferiores y hasta balance. Lo importante es que manejes la presión adecuada en toda la lima y puedas verificar dónde posiblemente hay excesos y debo presionar con más fuerza. Hago la medición del balance y comienzo primeramente a limar justo el centro, donde tengo ubicadas las dos almendras. Trataré de no tocar la punta, ya que necesito eliminar el exceso que tengo en el centro, para así poder obtener un balance recto, desde peralte hasta punta. Con la lima fina te vas a ayudar a eliminar esos pequeños grosores de producto que quedaron tocando un poco la piel en zonas de encastre. Recuerda que hay muchas probabilidades que esto pase porque estamos trabajando en una uña con onicofagia, una uña que su lecho unguial verdaderamente es muy corto. Otra recomendación importante que te voy a hacer en este momento, aprovechando que estoy haciendo técnica de limado y ya te sabes el procedimiento, es que cuando elabores a tus clientas estructuras en uñas con onicofagia, no es recomendable elaborarlas del largo que las elaboré yo para la clase, ya que si la clienta no está acostumbrada a trabajar y andar del día a día con las uñas largas a este nivel, rápidamente puede llegarse a partir. Así que la recomendación es realizar uñas según la medida del lecho unguial. Ese es el largo que le vas a proporcionar a la extensión. Y una vez visualicé mi uña, procederé a unificar el producto de lateral a lateral con un movimiento multidireccional desde la punta hacia la zona de cutícula. En vista lateral voy a evaluar mi estructura en balance y verificas muy bien los paralelos. Realizar una estructura cuadrada parece ser fácil, pero la verdad no lo es. De hecho, es una de las estructuras más difíciles de realizar, debido a las mediciones que deben de ser exactas desde paroniquio hasta punta. Al verificar la estructura por la parte baja, podemos darnos cuenta que la estructura cuenta con un grosor bastante elevado. Así que para este tipo de casos te voy a recomendar que con un drill y una fresa de cerámica eliminemos el grosor por la parte baja de la uña. Y te voy a explicar rápidamente por qué suele suceder esto
y más que todo te va a pasar cuando trabajes en uñas cóncavas. Debido a la inclinación del molde, suele quedar la punta un poco más gruesa, de 1,5 mm, que sería el máximo en medida. Para una uña convexa y una uña normal, esto no debería de sucederte. Recordando también que como el faldo distal de estas uñas con onicofagia o de estos dedos era bastante protuberante en esa zona, el molde sí o sí tendríamos que colocarlo hacia abajo, también guiándonos por la anatomía de su uña natural, que crece hacia arriba, es decir, una anatomía cóncava. Pero podemos solucionarlo de esta manera cuando se nos presenten ese tipo de uñitas y tengamos que colocar el molde inclinado. Y en este momento lo que estoy haciendo es perfeccionar un poco esa punta, que probablemente al momento de pasar la broca puede que haya deformado un poco. Recuerda que ese arco de medio punto debe de quedar completamente igual, tanto de un lateral como del otro, y con los mismos grosores. Una vez realizado el proceso de limado, voy a proceder a sellar el área de cutícula con la fresa cono invertido. Una vez terminado ese proceso, retiramos polvo. Y en vista de que tengo un levantamiento de pliegues, retiro esa célula muerta antes de continuar con el sellado. Eliminaré la porosidad que deja la lima y sellaré completamente la uñita con una lima pulidora, buffer o spongy, como bien le conozcas. Lo hago por el gramaje 180 de la lima.
Y realmente acá quiero mencionarte que el poligel también es un producto muy versátil, un producto en el cual puedes trabajar mezclándolo con diferentes productos. No necesariamente todas las técnicas tengas que trabajarla 100% en poligel. Fíjate cómo yo ocupo esmaltes, ocupo efectos, ocupo gel constructor para sellar, mezclo una marca y otras sin ningún problema. Créeme que esto no va a ser una causa de levantamiento para tus estructuras. Recuerda que los levantamientos también vienen dadas por la preparación de la lámina unguial. Por supuesto, la aplicación de los productos influyen en un porcentaje importante, ya que si aplicas productos gruesos en área de cutícula y tocando piel, puede que se levante futuramente el producto a corto plazo. Una vez limpié y eliminé todos los excesos de polvo, comienzo a sellar la estructura. Fíjate cómo se ve esa pequeña decoración que hicimos en punta. La verdad es un estilo muy bonito de French, el cual es muy fácil de realizar y puedes otorgarle un servicio diferente a tus clientes. Y si llegaste hasta este punto, quiere decir que aprobaste módulo 2 y módulo 3 de acrílico. Así que bienvenida a este módulo 4 nuevamente y estoy segura que también podrás lograr estos resultados en tus estructuras. Llevarás a lámpara por 60 segundos y una vez retirado de lámpara te muestro el resultado final. Y con esta vista frontal quiero que veas la punta de la coffin, que el gel me hizo una mala jugada. Así que simplemente tomas la lima y perfeccionas un poco. Quizás en esta zona quedó un alto volumen de finish gel. Y en otra vista te muestro el resultado. De igual manera, los grosores que obtuvimos al finalizar. Entonces, es Este súper bueno. pequeño video fue hecho con lente macro. ¿Qué tal?